Bueno, paso a presentar la siguiente ponencia, en la que nos acompañará el profesor Pablo Millán Millán y Alberto Martínez, ingeniero topógrafo. Pablo Millán, por cuna 1979, doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, hermano franciscano. Desarrolla su actividad investigadora y profesional principalmente en la conservación del patrimonio edificado. Tras cursar el máster de arquitectura y patrimonio histórico y el máster en gestión de patrimonio latinoamericano andaluz, ha centrado su estudio en el análisis contemporáneo de edificios y estructuras históricas. En la actualidad, junto a la actividad investigadora y docente llevada a cabo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, es investigador de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Entre sus recientes obras podríamos destacar el proyecto de rehabilitación y conservación del convento de San Francisco de Estepa, en Sevilla, la rehabilitación de las carnicerías reales del siglo XVI en Porcuna, el proyecto de conservación de la sacristía mayor del Santuario de Regla en Chipiona, la restauración del monumento de San Juan de la Penitencia en Alcalá de Henares, la restauración de la capilla en Martín de la Jara o el anfiteatro romano de Obulco, en Jaén. Este último, un proyecto magno impresionante, que dará mucho que hablar. Creo que van por el 10% excavado. A mí me tiene enamorado el proyecto ese. Ha impartido docencia en diversas universidades como el IUAV de Venecia, en la Columbia University de Nueva York, en la Escuela de Arquitectura de Palermo, en Italia, o en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Su obra ha sido publicada en numerosas y relevantes revistas de arquitectura: Casabella, Wallpaper, Arquitectura Viva, AV Monografía, Domus, etc. Premio Fundación Caja de Arquitectos. Premio Segunda Europe Architecture Award 2017. Premio Build Architecture Award, o recientemente nominación a los premios Andrés de Vandelvira. Perdonad mi inglés y más con nervios. Alberto Martínez Rubio, ingeniero en topografía, fundador del estudio Levantamientos Arquitectónicos y Arqueológicos AMR, con sede en Mérida, con 25 años de experiencia en la documentación geométrica del patrimonio, desempeñando trabajos tanto en España como en Portugal. Además, tiene formación como arquitecto técnico y de historia. Como docente ha impartido clases prácticas de fotogrametría terrestre en la Universidad de Extremadura. Cuenta con diversas publicaciones y charlas referentes a la documentación del patrimonio. En sus trabajos, las últimas técnicas de medición, como el láser escáner, la fotogrametría convergente desde tierra o desde el aire, o el GPS, aunque en lo que se me ha pasado, es decir, en sus trabajos emplea las últimas técnicas, aunque lo que realmente destaca, y por ello lo buscan, es por el análisis y la representación de la documentación que entrega. Yo, cuando me lo explicaron su forma de trabajar, el símil que se me vino a la cabeza es, lo comparé con una radiografía. O sea, cuando un radiólogo realiza un estudio radiológico, al médico no le entrega la fotografía de la radiografía, le entrega la fotografía y al lado el informe de lo que el radiólogo interpreta. Pues es una cosa así. Él no se limita a hacer el levantamiento y dibujar, sino que además interpreta, lleva a cabo un feedback con el técnico que trabaja, y en su estudio pues deja reflejadas pues patologías, épocas constructivas, materiales, todo lo que puede, para que después tenga una buena base para el trabajo del siguiente técnico. Trabajo realizado en ciudades patrimonios de la humanidad: Mérida, Teatro Romano, Alcazaba, Puente Romano, Asamblea de Extremadura, Convento de Concepcionistas; Toledo, Termas Imperiales, Aljibes, Acueductos y Conducciones Romanas; murallas, mezquitas y baños; Sevilla, Reales Alcázares, Muralla del Agua;
Antigua casa consistorial, Granada, puerta del Palacio de Carlos V en la Alhambra, Elvas, catedral, iglesia, convento, palacio, muralla, Évora, iglesia, plaza, acueducto. Otros levantamientos destacados, la catedral de Porto Alegre, el castillo de Leiria, la alcazaba de Badajoz, murallas abaluartadas. En Madrid, el Congreso de los Diputados, Tribunal Constitucional, Palacio de Hielo, conventos. En Andalucía, Villa Vieja de Beas de Segura, convento de Belalcázar, Córdoba. Creo que no queda duda de que el ayuntamiento ha apostado por un buen técnico para el tema de los levantamientos y por otro gran técnico para estudiar la segunda fase de lo que sería la muralla. Os dejo con ello. Buenas tardes. Lo primero es agradecer al Ayuntamiento, al alcalde y a los técnicos municipales que hayan confiado en mí, porque no siendo de aquí y no conociéndome nada, confiaron en mi experiencia para realizar este trabajo. Y así también a Pablo Millán, a Fernando Amores y a Marco Antonio, pues por permitirme colaborar en ellos y que me permitieran hacer la documentación que ellos van a usar. Y también a la empresa constructora, porque nos dio toda la facilidad del trabajo para quitar los techos, desbrozar, la limpieza, vamos, que fueron todo facilidades a la hora de poder tomar las medidas. Lo primero que quiero hacer hincapié antes de explicar un poco el proceso del trabajo es en qué me puedo diferenciar yo respecto a un levantamiento topográfico normal. No es que usemos, usamos GPS, podemos usar láser escáner, fotogrametría, bien terrestre, un dron, y todo eso está muy bien, pero también se mide con cinta, pero al fin y al cabo lo que tenemos que tener es, lo que yo creo que me diferencia de los demás es el análisis de la información que se genera, así de claro. O sea, es una vez que tenemos las medidas y cómo sacamos la chicha para que esto sirva tanto al arqueólogo para hacer la lectura de paramentos y sus análisis y al arquitecto para que sirva para su proyecto. Eso es el objetivo principal, que sirva un poco para todo y más a más puede que esta documentación, aparte que sea bonita y que incluso pueda servir en un momento dado para difundir el patrimonio, que también es una cosa que no se tiene en cuenta, pero que bien puede ser para folletos, página web, para difundirlo, vamos, que son usos de que un levantamiento cuesta un dinero y de una manera u otra hay que amortizarlo. Cuanto más gente le use, pues más provecho creo que se puede sacar. Tratamos de que sirva un producto que sirva para cuanto más gente mejor. Entonces, lo que yo digo, una de mis a la hora de enfrentarme al patrimonio es que yo mido y dibujo para entender lo que estoy haciendo. Y uso ese levantamiento, tiene que ser un medio de análisis y conocimiento. Y eso es el principio, un poco más allá de la medida, es lo que vamos nosotros. Y entonces, bajo estas premisas, es lo que vamos a explicar más o menos en lo que me baso, ¿no? En cómo organizo un poco los trabajos, muy por encima, para que luego veamos los resultados, que creo que es lo que más interesante, ver los planos que hemos hecho para este trabajo en concreto, ¿no? Lo primero cuando se me encarga un trabajo es planificarlo, o sea, intentar documentarme del edificio lo más que puedo. Ahora mismo Internet es bastante sencillo y recuperar toda la información gráfica, fotografías antiguas, grabados, estos grabados que se han sacado por aquí, pues es lo primero que he consultado para ver a qué te enfrentas, un poco saber qué es el fundamento de lo que hay que medir, si es tapial, si es la iglesia, si es el conjunto de todo, o bien qué, porque si tú estás en el terreno y no sabes qué te vas a encontrar, que si es importante medirlo o no, tienes que tomar una decisión. Entonces, bueno, eso es lo primero. Así también, luego, una vez que tenemos ya hecha la recopilación, pues es reconocer un poco in situ el terreno, o bien a través ya con el Google Maps es casi que sobrado, pues ver qué técnica de medida se adapta mejor a cada zona, porque bien podemos usar el láser escáner o viene la fotogrametría convergente o la mono, hay fotografía que no es convergente, la rectificada, la estereoscópica ya no se usa. La topografía, la medida con cinta. Tenemos que saber, en función de los resultados que queremos obtener, el sistema de medida, a ver que y no todo se usa igual para todas las zonas del edificio. Y por ejemplo, el de Profundis, que ha comentado antes Fernando, pues no puedes meter ahí ni el láser escáner ni la fotogrametría, y tienes que medir con cinta. Pero tienes que saber dibujarlo y por dónde va la sección, la planta.
O sea, no renunciemos a la medida con cinta. O sea, de manera que al final tenemos que conseguir una cosa coherente con todos los sistemas, ¿no? Bueno, por supuesto, lo primero es, evidentemente, ser topólogo, la red topográfica. La red topográfica básicamente nos va a servir para georreferenciarlo. En un levantamiento arquitectónico, la georreferenciación está bien, pero bueno, luego podemos discutir. Bueno, no voy a meter en eso. Nosotros hemos usado, como en este trabajo concreto, los clavos con coordenadas en UTM que tenía el Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Marchena. Aquí pasó una cosa curiosa, íbamos a usar nuestro propio sistema de GPS, pero la verdad es que medía 4 puntos. Con las calles tan estrechas y los elementos estrechos, la verdad que fue prácticamente imposible, y a partir de los clavos de los del lago, del CIAR, pues hicimos nuestras poligonales y es como hicimos el trabajo. El GPS en este tipo de trabajos, la verdad que el 90% de las veces no vale, no sirve, no mide. Luego después, una vez que hacemos nuestras bases, colocamos los puntos de apoyo. Los puntos de apoyo tanto para aérea como para terrestre, porque se hizo un vuelo planimétrico por comodidad y rapidez de la mayoría de las zonas, y luego se hicieron los alzados por fotogrametría convergente, en este caso, con dron, y luego las partes de abajo del callejón y del túnel se hizo por fotogrametría terrestre. Luego ya desde las bases de poligonal, pues tomaremos las coordenadas de esos puntos de apoyo, y luego puntos estructurales que no se pueden medir por otras formas. Luego el siguiente paso fue tomarla, ahí lo puede ver, eso es la toma de fotos con un solape determinado, con unos elementos técnicos de solape, recubrimiento, bueno, y luego características de velocidad, vamos, de apertura de diafragma, bueno, temas técnicos. Y luego lo que es importante, que nunca se olvida, es que una vez que has hecho el levantamiento siempre tienes que revisar. Siempre hay cosas que de una manera u otra fallan. Hay que venir al campo y volver a revisar. Siempre los trabajos nunca terminan de quedar bien, ¿no? Luego ya, eso es en campo. En gabinete ya el siguiente paso es el cálculo y ajustes de todo el tema de topografía. Hay que ajustar según unos errores y unos trabajo técnico. Una cosa que también se nos olvida muchas veces es que en arquitectura los alzados siempre dependen del plano de proyección que yo elija. En este caso estaban bastante claros, otras veces no. O sea, me refiero que unos alzados, puede haber, un edificio tiene tantos alzados como yo quiera, en función del ángulo que yo elija para proyectar. Eso hay que hacerlo matemáticamente porque, vamos, tenemos que volver a poder repetir ese alzado. Si no, si lo hacemos aproximadamente girando el modelo tridimensional, no vas a conseguir 2 veces el mismo resultado. Con todos esos temas obtenemos, usando programas de fotogrametría y topografía, obtenemos modelos 3D, y al final el resultado más vistoso son ortofotos y modelos 3D que vamos a poder girar y mover. Es un producto, para mí eso es un subproducto, es la mitad del trabajo, es la base sobre que a partir de ahora empezamos a analizar el edificio una vez que tenemos esa estructura, ¿no? Otro paso, evidentemente, ya es estético y creo que de presentación, es el control geométrico y radiométrico de los fotogramas. Tienen que tener una unidad, aunque estén tomadas con distintas cámaras y en distintas fechas, si es posible, porque aquí se dio un poco la paradoja de que vinimos una vez y no estaba había Fernando empezado la excavación, y cuando ya vinimos me tenía todo el edificio excavado. O sea, cuadrar aquello era un poco difícil, o sea, por no decir imposible, pero bueno, se hizo. Luego ya el resultado es, pues eso, las ortofotos y empezar a dibujar. Revisamos y la edición gráfica. Yo creo que lo más importante es ahora empezar por encima a ver los resultados. Esto es un poco la estructura de cómo yo trabajo, pero creo que para todos va a ser lo más interesante ver lo que hemos visto. A ver, un momento. Evidentemente, esto lo habéis visto. Me busco la documentación histórica que tenemos. Esto los habéis visto todos. Son los de siempre. Ver un poco la información para ver qué nos vamos a encontrar, las cosas raras que vamos a encontrar. Estas las habéis visto. Esta, por ejemplo, es muy curiosa porque, no parece una tontería, pero esto ahora lo tenemos plano. O sea, esta foto te está dando idea de una fase constructiva que lo veremos en lo que tenemos ahora. Eso ya lo sabéis de sobra. Aquí, por ejemplo, veis un poco lo que os he dicho, veis al compañero midiendo. Aquí en el suelo se ve la base de apoyo, usamos las bases de apoyo de aérea que nos valgan para bases de poligonal, pero aquí veis en la pared las dianas que estamos usando. Aquí, o bien aquí arriba, y arriba son puntos identificables. Siempre tenemos que tener un control métrico
sobre todo en elementos tan erosionados, porque hay veces que es complicado tomar los puntos de apoyo. Estos son las bases que usamos del Ayuntamiento de aquí de Marchena. Está muy bien, tiene una red de clavos bastante considerable. Es el sistema de coordenadas en los que nos apoyamos. Así podemos hacer todo el pueblo en el mismo sistema de coordenadas. Eso es importante si tenemos algún tema de desagües o de agua. Vamos, esto todo podemos tener sin ningún problema las excavaciones que hagamos aquí con las que hagamos en otra parte del pueblo con este sistema. Yo creo que es bastante práctico. Esta es la red que había en la zona, que nos pasó el arqueólogo, y la verdad que viene bastante práctico. A ver, un momento. Ahora os voy a enseñar la información bruta de unos vídeos de lo que obtenemos en primera fase. Esto es, por ejemplo, este es un vídeo, vamos, esto es la operación bruta, ahora hay que sacar las tripas a esto, ahora es lo que vais a ver, veis un poco el vídeo bueno, esto ya lo conocéis, más o menos girando, donde tenemos una información base y ahora a partir la troceamos y la analizamos. Más o menos dividida por zonas. Bueno, aquí había una cosa curiosa en esta estructura, una estructura abovedada rara, pero vamos, ahora lo vemos en los planos. Este es el vídeo de las murallas de la parte de delante antes de ninguna limpieza, antes de que interviera Fernando. Y ahora vamos, no es más que para que veáis un poco la situación previa que documentamos y a partir de esto presentamos los planos nuestros que tienen que servir a unos y a otros. Y este, por ejemplo, y es el de la excavación arqueológica. Aquí podemos ver lo que ha comentado Fernando del relleno. Esta es la colección de planos que se ha presentado, plantas generales. Se han hecho 3 plantas. Y podemos, por verla, esta es la planta baja, que es un corte por la puerta del tiro. Podemos ver la ortopegada cortada sobre los restos de murallas que hemos visto sobre arriba. Por eso tenemos aquí un corte raro de muralla. La torre que estaban hablando esta mañana, arquitecto Antonio, es la torre esta con los restos de muralla, que hay una cosa rara. La puerta del tiro, aquí hemos documentado, vamos, ya se sabía que teníamos la puerta en recodo, que es esta. Aquí lo que hemos visto era un doble recodo o un cuerpo de guardia en el 6, unas jambas también en rosa, restos de muralla, una posible torre que hemos marcado por distancia y por ángulo, podría estar aquí, eso no lo hemos confirmado. Aquí está esto es una planta de un corte, digamos, enterrado a la torre. Esto lo veríamos en proyección en la siguiente planta. Aquí podemos ver el pasaje de capuchinos con la puerta tapiada que daba a las criptas, que aquí evidentemente la cripta ha desaparecido, está aquí adelante, pero es lo que podemos ver. Esta es la sala de profundis con el acceso a la iglesia que ha comentado antes Fernando. Hay un corte a ese nivel, y aquí evidentemente cortamos las naves nuevas, cómo se adosan a lo que tenemos, a la torre. En la siguiente planta que tenemos las torres que hemos podido medir, una posible torre, el canal que ha comentado también Fernando con la profundidad y, bueno, en las secciones podemos ver la pendiente. Evidentemente tú prolongas esto y si sale derecho al aljibe, a la gran alberca. No hemos medido el aljibe, la alberca, pero si la superpones en el Google Maps sale de allí, vamos. Espérate, es un siguiente plano. Es la planta baja. Bueno, no hemos visto, lo vemos en la siguiente, es la Plaza Ducal. También hemos documentado, nos hemos ampliado un poco más la zona, porque aparte de la muralla en sí hemos abarcado también todo lo que es el registro de la Plaza Ducal y la Torre del Tiro. Hemos trabajado por colores, evidentemente el lila este es el actual,
que tenemos elementos estructurales actuales y tenemos elementos más antiguos. No se ha hecho, la plaza ducal no se ha hecho por dentro, simplemente se ha hecho el contorno por fuera y los alzados. Ahora, aquí en esta planta es una planta al nivel de lo que llamo planta entre comillas 1 o baja, que es recortando la torre del Tiro, podemos ver las proyecciones y en lila lo que serían los trazos entre comillas hipotéticos de la muralla, la torre que estaba antes Fernando, con la escalera de bajada, sus cotas. Aquí podemos ver las dos salas que ha comentado él, la de los duques y el de los allegados, con una ventana aquí tapiada, un acceso, bueno, lo que hay, eso es lo que ha sacado él, y los restos de lo que pasa que intentamos que esto, pues, que le sirva a él y que se vea lo más claro posible. Donde sale arriba la posible, si se quería, la pendiente continua, que tampoco lo sabemos, dónde daría la canalización. Podemos ver también aquí la torre 8, que también estaban hablando esta mañana, y cómo enlazaría pues un poco con la zona de la escalera. Aquí nosotros no hemos intervenido, hemos acabado porque el proyecto que tiene que hacer Pablo pues tendrá que comunicar una cosa con otra. O sea, se trata de una zona más bien de enlace. Por eso hemos abarcado un poco más. Podemos ver aquí los grosores de la muralla. Bueno, se trata de que se lea más o menos bien la estructura. Aquí en verde claro, pues sí se ve bien la iglesia, el claustro, el ala del claustro que queda. Eso es lo que hemos visto. En la siguiente planta, perdón, es lo mismo de cubiertas. La de cubiertas prácticamente no hay, entonces es prácticamente lo mismo porque lo único que se vería son los cerramientos de las puertas. Sería la torre del Tiro por arriba y poco más. No, las cubiertas prácticamente en este caso no aportan información nueva. Nosotros cualquier cosa que destaquemos siempre se hace un anexo, un índice, se hacen anotaciones al margen como en los planos antiguos. O sea, aquí se hacen, cuando vemos una anotación rara, se hace hincapié para que el arqueólogo o el arquitecto pues, o nos lo explique o lo tenga en cuenta. Estos son planos de detalle a otra escala. En AutoCAD no tiene sentido, vamos, viéndolo en escala real no tiene aquí. En papel sí tiene sentido porque sí plotea con más detalle. El otro era 350, esto era 250. O sea, las plantas son las mismas a otra escala. Ahora vamos, si queréis, con los alzados que se han presentado. Este es el alzado de la calle. Se consideró interesante sacar este alzado porque sí, por si acaso, por documentarlo, por tenerlo, el arquitecto se explicará por qué. Pero sí, hemos documentado la pared esta. Y ahora la interesante arqueológicamente es la siguiente, que es un corte por delante de este, evidentemente, que le cuesta. Este puede ser vamos, por interesante arqueológicamente, el nivel de detalle puedes llegar a dibujar hasta lo que quieras. La torre famosa 8, aquí, esta que se estaba hablando esta mañana, el muro de hormigón de contención, y aquí entramos, se enmarcan las patologías de las grietas, podemos bajar los mechinales, lo que queráis. Nosotros aquí hemos limitado las tongadas para controlar el espesor, los desagües. Teniendo arqueólogo, pues tampoco te complicas mucho la vida para su trabajo. Hemos dibujado lo principal arquitectónicamente. Los desagües, que me parecía interesante, la cota, luego para ver dónde da adentro, esta cota es la interior. Aquí podemos ver la cota interior, que si es que quedan por debajo, la verdad que se podría sacar bien. Las estructuras que ha comentado Fernando, que es lo mismo. La sala, la cota original del suelo de la sala de Profundis, pues el alzado que de la sala que ha estado comentando, y lo mismo, la cota de la sacristía que la sacó él aquí. Lo que pasa es que nosotros documentamos esto antes de que terminara de limpiar, que es el dibujo que ha sacado él antes, pero tenemos la cota original, este es el forjado moderno. Bueno, se trata de que hacer una lectura bastante fácil o asequible. Esto nos va a permitir en las secciones y en los alzados ver la cantidad de relleno que tenemos. Patologías, todas las que quieras, la estructura de la iglesia ahí, pues más escapo un momento. El siguiente son secciones de los lienzos estos de la muralla. Hemos empezado por la pues no sé, torre 3. Aquí es lo que ha dibujado adelante, se ve el corte de la escarpa
El muro que cierra ahora nuevo, vamos, evidentemente está, lo tengo que medir y dibujar para saber que hay que quitarlo, cuando menos. Las secciones de la muralla, la barbacana, que se supone que evidentemente estará la huella aquí, cuando no se sombrea en sólido es porque no tenemos evidencia y entonces se hace como hipótesis, pero lo que se trata es de facilitar la lectura. La otra cara, aquí hemos usado también los diseños de Marco Antonio, que él documentó hasta aquí abajo y ahora se ha rellenado. Coincidía muy bien con sus planos y nos hemos permitido el lujo de cogerse el perfil de lo que había antes. Ahora en la actuación nos comentó que había un perfil de hormigón, que se había puesto un hormigón con micropilotes, bueno, pues lo hemos intuido aquí. Hemos reflejado esa actuación. Patologías todas las del mundo, volvemos a la torre esta de aquí y tampoco hay más. Siguiente. Muralla. Esto es un corte, otras secciones de de la torre, del canal, de la alcantarilla, canal. Habría que ver si que cortamos la barbacana a una altura considerable, si pasaba o no la barbacana. Eso ya es cuestión de los arqueólogos también. Yo tengo dudas de si esta cota, evidentemente, corta la barbacana, luego caía en vertical. Bueno, no sé, ellos sabrán. Con esta documentación, el corte del desagüe que hemos visto antes en el alzado, presentaba aquí para ver, bueno, pues las soluciones, las zapatas que ha comentado Fernando también. La otra vista. Aquí lo interesante es los cortes de la sala de Profundis con la escala arqueológica, con la cota arqueológica que sacó en la otra sala para ver esta sala. Evidentemente tendría que bajar hasta aquí, porque en la otra estaba también. Y aquí tenemos la cota en la sala de capuchinos, que vemos el nivel de relieve que hay, de relleno. La sacristía, que la cota de la sacristía original estaría a este nivel. Bueno, son bases para que luego el arquitecto y arqueólogo puedan trabajar. Aquí están marcados por dónde van. Bueno, no son más que planos. Muralla. Esto es el alzado posterior del lienzo que estamos viendo. Aquí no se limpió en esta nave. Había cortes de fábrica, pero no, tampoco entramos. Eso lo hicimos con dron porque no se llegó a entrar a esta sala, a este espacio. Entramos a partir de aquí, se marcaron los cortes de fábrica que tenemos. Y bueno, aquí, aparte de la propia torre, lo que sí se ven las estructuras que excavó Fernando y la cota. En la sección del pasaje de Capuchinos, con la cota del suelo de la iglesia, donde hemos medido el relleno, podemos tener una idea del volumen. Y lo que estaban hablando antes el constructor era que podemos sacar los escombros por este lado, que es el natural, a este lado, sinceramente. Vemos aquí también la puerta tapiada que daba a las criptas y por ahí se ha considerado la sección un poquito por encima. Esto, pasaje de Capuchinos. Estos son dos secciones, vamos a verlo rápido. Esta es la sección mirando a la iglesia. Podemos ver el relleno con los alzados laterales, es lo que ha enseñado Fernando. Pero en plano vemos fábricas no sé, estructuras, no creo que tenga más importancia. Salas aquí, la bóveda que ha comentado él, las estructuras, esta es la cota del terreno por dentro que cuando estuvimos nosotros midiendo. Lo mismo que este marca es que cuando le falta material. Un aorto, el problema de las fotos es que marcan profundidad. Entonces tenemos que trabajarlas algo para que consiga profundidad. Esto es que nos falta material. Se puede meter un medio metro o un metro para adentro. Por eso están marcados en otro color. Aparte de las estructuras tapiadas que hemos visto. Y hemos llegado hasta la casa de al lado, vamos, hasta las casas nuevas. Lo mismo para el otro lado, pero todo un poco más rollo. Vamos a abreviar un poco. La torre del tiro. Esta la habéis visto afuera. Esto forma parte, bueno, esto ya es un poco más adelante de la muralla para otros procesos. Tenemos aquí arranques de arco. Aquí volvemos a decir, trabajamos con la profundidad porque si no el fondo saldría en el mismo nivel. Tenemos que trabajar destacando lo que queremos que destaque.
Podemos ajustarnos. Hemos marcado aquí la estructura por ver incluso alguna patología. Aquí no se ve bien porque es una foto, pero se ha marcado la estructura interior afuera para ver si nos da alguna idea. Tenemos restos de pintura, tenemos, bueno, enredo, hasta un trozo de cerámica, igual que el que tenemos en una sala. Había una escalera, un cortejador en una sala de las de afuera del palacio, había un cortejador con este mismo tipo de azulejo. Cualquier cosa que se vea se intenta reflejar en los planos para que luego saquen las conclusiones. Esto es una sección longitudinal por la puerta del tiro. Podemos ver la estructura interior con las patologías, los tapiales, la parte de arriba, los cambios de fábrica, el posible cierre que cerraba en planta. Se me olvidó que se veía, vamos, se intuía el posible cierre que tenía aquí la puerta en recodo. Bueno, esto ya es análisis. Esta escalera le hemos hablado antes, el palacio, vamos, el apeadero. Podemos verlo, tiene bastante detalle la foto y más vamos, que son muchos planos. Yo creo que bueno, os enseño algunos de la Plaza Ducal que también han quedado bastante bien, y hay dificultad técnica entre los naranjos y la ropa colgada y las cosas estas. No era fácil. Este es el antiguo ayuntamiento. Todo lo que os comentaba, que en las fotos antiguas salía en arco y aquí se ve, por eso se ha metido esto en hipótesis. Ese es el análisis que se ha ido haciendo, que han dejado en la restauración los pilares, pero el arco por H o por B no se ha... En las fotos las teníamos y aquí no se ha considerado. Evidentemente te basas en las fotos antiguas, tampoco tiene más historia, las de 1898. Eso lo podemos ver en más fotos aquí. Este se ha cargado. Este es el otro alzado. Es lo mismo, podemos ver el nivel de detalle. En un momento dado podemos ver también la policromía. Aquí no tiene sentido porque es revoco blanco. Pero, bueno, comparando las fotos antiguas, como curiosidad tenemos que estas partes son nuevas, la parte de arriba es nueva. Si comparamos las fotos antiguas con la estructura nueva, pues cuando hacemos un corte podemos marcarle en otra fase constructiva. Vamos, se trata de que se entienda un poco el dibujo, no de limitarte simplemente a un aorto. Y ya como mucho, de aquí como cosa curiosa, y ya, pues aquí, por ejemplo, esto, pues yo creo que es una calle. El arco aquí se intuye un arco y se marca, porque luego lo comparas con las fotos y aquí parece que se ve un arco, que esta puerta está enfrentada con la otra. Entonces, bueno, el arqueólogo, el arquitecto ya podrán dilucidar. Estos son hipótesis de trabajo. Yo lo único que hago es plantear lo que veo en el levantamiento, son propuestas y que les sirvan a ellos para empezar a analizarlo, a jugar con ello. Y esto es más o menos, en resumen, mi trabajo, lo que he hecho aquí. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Voy a ir rápido porque no vamos justo de tiempo. Bueno, en primer lugar, evidentemente, dar las gracias al Ayuntamiento de Marchena, a toda la corporación, evidentemente, y de forma muy especial a la alcaldesa María del Mar. Bueno, para empezar, porque estas jornadas son necesarias y para los técnicos son muy necesarias. Y por eso también quiero dar las gracias, evidentemente, a Francisco Bueno, arquitecto, a Paco, también un poco cabeza pensante de estas jornadas, porque tenemos que saber lo que estamos haciendo, tenemos que conocernos, tenemos que ponernos cara y un poco compartir también todas las hipótesis de trabajo, porque al final hay como ese mantra que se dice, el patrimonio es como un melón, que hasta que no se abre no se sabe lo que hay, pero hay muchas formas también de catar el melón antes de abrirlo, ¿no? Es decir, y yo creo que estas jornadas son necesarias precisamente para eso,
para ver todo lo que se está trabajando, para ver todo lo que se está haciendo y al final no me cabe duda que eso que siempre se dice, bueno, es que esto no enriquece, no es que no enriquezca, es que es necesario. Y es necesario porque hay proyectos que son continuaciones de otros, hay intervenciones que dependen de otras anteriores, hay disciplinas que dependen unas de otras y evidentemente tenemos que conocernos y tenemos que generar estos foros de trabajo. Con lo cual, de verdad, 1.000.000 de gracias. Dicho eso, bueno, claro, aquí ahora todo lo que ya soy el último, ¿no? ¿Qué puedo decir yo ya que no se haya dicho? No, bueno, todo lo que se ha dicho, bueno, de un interés y de una importancia tan relevante como que todo lo hace depender de ello, ahora está eclosionando, por así decir, en un proyecto. Hemos visto varias intervenciones y ahora vamos a ver una cosa que no se ha intervenido todavía, una parte que está, nunca mejor dicho, en proyecto. Un proyecto que, como proyecto que es, tiene todavía pues todas las incertidumbres previas. Yo hay una cosa que siempre me gusta decir en clase y es que esto de las informaciones previas o esto de la documentación previa que hoy estamos viendo aquí, no penséis que es algo usual. Yo creo que fue Torres Balbás en la Alhambra el primero que empieza a generar documentaciones previas y exige documentaciones previas porque un arquitecto, un arqueólogo, un técnico que intervenga en patrimonio no puede ir a pecho descubierto a intervenir de motu propio. Es decir, tiene que ir muy bien respaldado y todo lo que anteriormente ha enseñado Alberto no es más que herramientas que nos dan, en cierto modo, cierta certidumbre dentro de todas las incertidumbres que tiene el patrimonio, que tiene intervenir en patrimonio. Entonces, yo quiero decir eso porque haciendo un poco historia de cuando empezamos a estudiar aquí en Marchena, recuerdo que en una de las primeras reuniones que tuvimos con el equipo de gobierno del ayuntamiento nos sentamos y le dijimos que hacía falta un buen trabajo inicial, es decir, hacía falta saber fehacientemente qué había, ¿no? Cómo estaba y con qué documentación contábamos, con qué información, qué realidad material, ¿no? Y entonces, bueno, pues les planteamos que en otros proyectos, de hecho acabamos de terminar o estamos trabajando en ese momento, quiero recordar, en el proyecto del Castillo de Beas de Segura, no estaba yendo bien por aquel entonces, no sé a partir de ahora cómo nos irá, ¿no? Pero quiero decir que de todo lo que había en el mundo del levantamiento de la topografía, de la documentación inicial, pues evidentemente estaban haciendo un trabajo magnífico y creíamos que era necesario. Se lo planteamos al ayuntamiento y evidentemente el ayuntamiento dijo que sí. Digo con esto que al final lo que también se ha dicho anteriormente de interviene en patrimonio una cuestión de decisión. Bueno, de decisión cuando hay buenas documentaciones iniciales y cuando hay cierta seguridad, ¿no? Entonces, digo también esto porque, bueno, pues una apuesta económica importante, es decir, toda esta documentación previa, que evidentemente no se centra solo en el proyecto que vamos a ver ahora, sino que abarca mucho más, un ámbito mayor, ¿no? Es decir, y que ya está ahí para futuras intervenciones, pero que lo mismo que nos dijeron que sí, nos podían haber dicho que no. Y averiguarnos con lo que había, ¿no? Entonces, quiero decir con ello que, bueno, en cierto modo es apostar pues, por trabajo bueno, pues de la calidad de la que ya hemos visto y que para los arquitectos y para los arqueólogos es bueno, realmente una pieza importante con la que arrancar nuestro trabajo. Hay una... Ahora, durante toda la mañana, ahora ya me meto con esto, como me has dicho, Paco, que no había problema de tiempo, ya me estoy explayando. Hay una cosa que hay un arquitecto que lo tenemos ciertamente de referencia, Francesco Venezia, que ha intervenido en patrimonio y tiene muy interesantes proyectos de intervención contemporánea en patrimonio. Y no recuerdo el título del libro, y llevo un rato pensándolo y no lo recuerdo, pero sí recuerdo el nombre de la conferencia, que se llamaba La maldita separación. Y esa conferencia se centra en la separación que hay en un momento histórico entre la arqueología y la arquitectura. Y eso lo hace cuando está trabajando en Ghibellina Nuova, una intervención en Italia, ¿no? En la que está trabajando en el Palacio de San Lorenzo, y habla de la maldita separación porque dice que hay una separación que jamás tuvo que haber, y sobre todo cuando se trata de trabajar en este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, digo también esto antes de empezar porque creo que en esta jornada estamos consiguiendo eso de Francesco Venezia de eliminar esa maldita separación, ¿no? Es decir, de trabajar conjuntamente arqueología y arquitectura. Y vuelvo a decir esto porque aprovecho pues, para dar las gracias también al equipo de Fernando Amores y a Fernando Amores y a Marco Antonio Gavira, porque trabajar así
de verdad, es una certidumbre, es un placer, porque entre técnicos en los que el proyecto ha cambiado 40 veces y seguirá cambiando, pero las certidumbres generan la confianza suficiente para ir avanzando mirando siempre hacia adelante. Es decir, que bueno, que vendrán problemas y los va a haber. Técnicos, os voy a contar ahora millones de problemas que tiene las estructuras que quedan de los lienzos amurallados, porque están posiblemente de lo malo lo peor, ahora lo veremos. Pero por lo menos nos dan certidumbres de por dónde tenemos que ir y ciertas seguridades de hacia dónde tienen que mirar las intervenciones. Bueno, no me enrollo más. Mira, esto no es Marchena. Esta imagen la sacó precisamente Francesco Venezia en una conferencia. Esto es la Holland House, una biblioteca de Londres, en la que después de los bombardeos alemanes, en el año 42, esto del año 42, después de los bombardeos alemanes, los periódicos al día siguiente tenían que mostrar a la sociedad británica como que no pasaba nada, para decir, bueno, chulos, es decir, que los bombardeaban, pero al día siguiente tenían que mostrar que no había pasado nada. Y entonces esta imagen muestra, después de un bombardeo del ejército alemán, la biblioteca de la Holland House completamente descubierta, pero el gentleman británico mirando sus libros como si realmente eso no fuera con ellos, ¿no? Y esta imagen la sacaba en una conferencia Francesco Venezia diciendo que con el patrimonio sucedía algo parecido. La sociedad vivía permanentemente siendo consciente de que se generaban destrucciones, siendo consciente que el patrimonio generaba una operación que no era reversible, siendo consciente de un problema social importante, pero todos los días cuando amanecía la sociedad tenía una capacidad tremenda para hacer su vida como si esas destrucciones no fueran con ellos, ¿no? Y sacaba esta imagen en esa conferencia. Y bueno, la traía un poco para, bueno, no por el hecho de la destrucción en sí, sino porque al principio de esta jornada recuerdo que Francisco Moreno, el técnico, empezaba diciendo como eso de qué es el patrimonio y por qué hay que protegerlo, ¿no? Y esa misma pregunta que le hacía Venezia en esta conferencia, en el UAB en Venecia, acaba diciendo eso: si no queremos acabar todas las mañanas haciendo la cara que nos obliga a mirar la estantería de los anaqueles de la Holland House, tendremos que plantearnos seriamente qué es el patrimonio. Porque si no, todas las mañanas estaremos repitiendo la imagen de los bombardeos alemanes. Bueno, dicho esto, nos metemos en harina. Bueno, el proyecto en el que nos centramos ahora mismo y que está como proyecto y que es un planteamiento que se contextualiza dentro de una ayuda que se va a pedir, que está redactándose para pedirse al Ministerio de Fomento, al antiguo Ministerio de Fomento, al 1,5% cultural. Realmente son proyectos importantes a nivel de cuantía económica, proyectos complejos a nivel de gestión, pues porque el 1,5% muchos son los que lo piden, pero pocos son los que se lo dan. Y solamente hay como 2 o 3 puntos importantes que hacen que, bueno, pues por la trayectoria que llevamos de irlos pidiendo, que se den o no se den. Y es realmente la voluntad del ayuntamiento, ¿no? En este caso, bueno, por todo lo que ya estamos viendo hoy aquí y demás, bueno, pues creemos que esa voluntad es clara. Entonces, digo que es importante contextualizarlo porque también hay que circunscribir a una realidad económica, es decir, a cuánto cuesta la intervención, que eso es importante porque aquí estamos viendo muchas intervenciones y detrás hay una operación importante que es económica. Lo que decía antes Alberto, decía, bueno, esto lo hemos medido, lo de las cocheras. Bueno, pues se ha medido porque hay que saber el volumen de demolición, hay que cuantificar el número o sea, todo hay que cuantificarlo, ¿no? Entonces, esta operación que ahora os muestro, se circunscribe al ámbito del 1,5% cultural, que eso tiene, ya digo, una realidad administrativa complejísima. Pero bueno, es cuestión de presentarse, nada más, ¿no? Bueno, pues nos ceñimos y nos circunscribimos, ¿no? Bueno, pues dando continuidad a lo que esta mañana nos enseñaban de lienzo amurallado, que ya se había intervenido. Y en origen, cuando planteamos el inicio del proyecto de continuar interviniendo en la restauración, consolidación y puesta en valor, había una idea y evidentemente ahora, después de la intervención arqueológica, hay otra, ¿no? Bueno, todo lo que nos ha mostrado anteriormente Alberto en la topografía
Es una realidad documental que ahora revierte sobre nosotros. Es decir, hay unos ingredientes magníficos, pero que ahora toca producirlos y toca digerirlos. Y eso es lo que ahora, lo que nos ha tocado a nosotros o lo que nos está tocando a nosotros. Lo primero, hacer un profundo estudio de patología. Hay que saber qué está pasando ahí. Pero cuando digo un estudio de patología, no es una cuestión liminar de ver dónde hay una grieta, de ver dónde hay un elemento vegetal, dónde hay una intervención descontextualizada, no. El proyecto lleva detrás estudio de materiales. Por ejemplo, hemos analizado el porcentaje de sal que tienen los tapiales, algo fundamental. Los tapiales es un material que no es como, por ejemplo, la piedra, que se reconstruye volumétricamente ciertamente de una forma más o menos, podríamos decir, sencilla. El tapial no. El tapial posiblemente es, de todas las intervenciones, la más compleja, la más tediosa. Y claro, tenemos que saber qué tipo de tapiales hay aquí, ¿no? Porcentaje de sal, porcentaje de capilaridad por restos orgánicos. Eso es fundamental. Es decir, cuántas madrigueras tiene, porcentaje de volumen de desalojo. Todo eso ha habido que analizarlo. Es decir, saber cuánto de tierra hay, saber cuánto de cal hay. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos que tenemos que mantener siempre en una operación de este tipo. El primero de ellos es esa frase latina que dice el noli me tangere, es decir, no me toques. Es decir, el patrimonio lo que quiere es que se intervenga, pero que el elemento original se toque lo menos posible. Es decir, que se consolide, pero que se intervenga lo menos posible, que se manipule lo menos posible. El segundo elemento es no generar falsos históricos, es decir, y de hecho es una de las cosas que desde el Ministerio de Fomento no paran de exigirnos, no queremos que hagáis nuevos castillitos. Hay muchos castillos. O sea, lo que queremos es salvaguardar, consolidar y poner en valor lo que hay. Que a su vez eso nos permite generar una reconstrucción volumétrica, magnífico. Pero no hacer un castillo almenado al que solamente nos falte, pues no sé qué le faltaría a un castillo de estos, pero un soldado, efectivamente, ¿no? Es decir, no se trata de eso. Y luego, la tercera cosa, y que va dentro de eso de el no tocar, no hacer falsos históricos, que para mí, de todo, yo creo que sin lugar a dudas, lo más interesante, y es una acertada elección de materiales. Materiales para el tema del mantenimiento a futuro. Por eso digo que es importantísimo saber qué tenemos aquí. Si yo os digo ahora mismo que el porcentaje de capilaridad de este tapial es mayor que el porcentaje masivo, no os lo creeríais. Pues es cierto. Es decir, una cosa que creo que ha comentado el profesor Fernando Amore antes, y es que se mantiene el lienzo amurallado, a ver si se ve, la estructura amurallada por esta se mantiene no gracias a la propia estabilidad de la muralla, sino a la propia estabilidad del parcheado posterior que se le hizo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que tenemos casi un 80% de salinidad y permeabilidad de los barros. Un porcentaje de cal malísimo, malísimo. Yo creo que estos tapiales vieron la cal, lo justo, ¿no? ¿Eso ahora qué nos obliga? Pues nos obliga a un tratamiento. Lo primero, consolidar lo que hay. ¿Qué materiales tenemos en el mercado para consolidar un tapial tan malo? Por ejemplo, disponemos de nanopartículas de sílice, nanopartículas de cal, agentes consolidadores minerales, muchísimos tipos. Pero tenemos que buscar el adecuado para este tipo. Claro, eso, ¿qué es lo que necesita? Pues necesitamos una buena fotogrametría que nos vaya zonificando los ámbitos y ahora, prueba a prueba, en los laboratorios de la universidad y sacando muestra a muestra porcentajes de patología para zonificar las patologías. Yo solamente, de todas las muchas que le hemos hecho, me quedo con una que puede resultar anecdótica, y es el tema de los restos de raíces antrópicas. Y es que hay partes de tapiales que se conservan todavía porque tienen dentro elementos todavía de raíces que son las que le han dado consistencia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos cuando generamos un material inerte delante? Porque, por ejemplo, poner delante un muro de cal, a priori, para los 5 primeros años es magnífico, es súper conservativo, pero cuando esas sales empiecen a generar patología a todas las coqueras de las raíces, de aquí a 10 años, tenemos un problema no con el elemento añadido, sino con el elemento original. Entonces, no me enrollo más con esto, pero a lo que voy es una buena detección de patología, ¿vale? Bueno,
que en origen, el Ministerio en el contexto del 1,5% cultural nos limita mucho la extensión en las presentaciones, y lo mismo que se hacía en planta, en alzado, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que decía Alberto, ¿por qué esto? Pues porque se ha tenido que medir, porque se ha tenido que documentar no solamente las cocheras para eliminarlas, sino las afecciones que estas cocheras le han generado a los elementos murarios. Por ejemplo, es importante saber todo el tema de los pies de los taludes que hay generados bajo las murallas, porque ahora tenemos el problema, evidentemente, que cuando todos los restos sueltos, descontextualizados, se eliminen, hay que contener esas tierras. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Bueno, ahora os muestro la solución a la que nosotros hemos ido, pero que evidentemente eso se determinará cuando se desarrolle el proyecto de ejecución. Bueno, patologías de todo tipo, ¿no? Vistas por todas las caras, por ejemplo, una cuestión tan obvia como meter morteros de cemento, pues no hemos encontrado morteros de cemento en muchos sitios que evidentemente lo que hacen en elementos de tapial o elementos de cal es generar unas costras enormes, durísimas, que lo que hacen es lavar el elemento original y poco a poco que se vaya perdiendo el elemento original. Entonces, bueno, ir simplemente documentando todos esos elementos y evidentemente ya ir pensando qué intervención se hace aquí. Y eso, evidentemente, de la mano del equipo de arqueología, porque nosotros podemos estar planteando un proyecto de intervención genial desde el estudio de arquitectura, muy bueno a nivel de conservación, pero también tiene que tener una realidad a nivel arqueológico, porque no se nos puede olvidar que esto es un elemento de naturaleza arqueológica, ¿no? Entonces, bueno, más patologías de todo tipo, antrópicas, no antrópicas, geológicas, no geológicas, naturales, no naturales, y el tema del proyecto. Claro, aquí hay que hacer como un anillo, porque claro, hablamos de proyectos de restauración, conservación y puesta en valor. Porque al final, lo que decimos esto de qué es el patrimonio es lo que la sociedad lo reconoce y lo acepta como tal. Y no creo yo que la sociedad de Marchena entendiese una inversión brutísima en patrimonio sin que ellos al final tampoco conocieran qué está pasando o en cierto modo se incorporara a su realidad monumental o a su realidad de su riqueza patrimonial. Entonces, por eso al final el calificativo de puesta en valor. ¿Cómo se pretende poner en valor o cómo hemos planteado poner en valor esto? Hay un elemento importante que fue a partir de saber que esta era la iglesia de Capuchino, porque en cierto modo eso nos hizo cambiar por completo el proyecto original que estaba planteado. El proyecto original era un proyecto que el límite lo establecía por un ámbito, al saber que ese era el borde de la iglesia de Capuchino era otro. Y luego hay otra cosa que es muy interesante, que también se ha dicho aquí muy superficialmente, y claro, todos estamos tentados a decir, bueno, ahora mismo sabiendo que esa es la iglesia, que tiene 5 metros cúbicos, o sea, 5 metros verticales de relleno, ¿qué sería lo que más nos gustaría hacer? Vaciar la iglesia, para sacar el espacio de la iglesia, que tanto tiempo se ha visto lleno, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Pensando en lógica de proyecto, eso va a ser lo último que se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia es un tapón enorme, pero enorme, de todos los rellenos, que aunque aquí serán menos, pero todos estos rellenos hay que sacarlos por algún lado, ¿no? Y la lógica constructiva nos dice que hay que sacarlos por la iglesia. Si evidentemente vaciamos ya la iglesia e intervenimos en la iglesia, ¿qué estamos pasando? Nos estamos generando una operación magnífica, preciosísima hoy, mañana salíamos en prensa y demás, pero mañana, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Por dónde sacamos? ¿A Carrillo por el Portillo? Entonces, se tuvo que cambiar el proyecto y bueno, espero que ahora, si hay mesa redonda, salga alguien, pero bueno, os cuento un poco el planteamiento. La intervención original, que por así decir nos dejaba a esta cota aquí, simplemente el planteamiento del proyecto lo que plantea es generar el paso de liza, recuperando de alguna manera en las huellas de los pavimentos, no generando falsos históricos, no generando reconstrucciones volumétricas masivas, ¿no? El paso de liza. Y ahora, llegado a este punto, fijaos lo que tenemos. Tenemos aquí la iglesia que hay que arriostrarla. Es decir, que hay que sujetarla, que hay que contenerla en coronación. Entonces lo que planteamos es una viga, por así decir, bueno, por así decir no,
una viga void horizontal para dar mayor inercia a los momentos verticales que nos genera la iglesia, es decir, a los empujes que nos generan los rellenos a la iglesia, una viga que vaya cosiendo toda esta coronación de estos muros que contienen los rellenos, pero que a su vez sea la parte que sustente una pasarela por la cual, cuando se llega a esta cota, se pueda pasear bordeando la estancia del palacio que asomaban a la iglesia para terminar en esta cota, y en esta fase terminaríamos aquí. De manera que, bueno, se podría salir ya por aquí con una vocación de continuidad de que luego se pudiera continuar ya interviniendo en el ámbito superior, sabiendo que como último ámbito de intervención, por lo menos ahora mismo, sería el ámbito de la iglesia. En la cota inferior, evidentemente, la recuperación del pasaje de Capuchino, bueno, pues restauración, iluminación, su puesta en valor y demás para visitas, y algo que creemos que también que es muy importante, y es todas las partes perimetrales a la barbacana, y ahora entramos en la barbacana. Bueno, hemos estudiado el tema de la vegetación original, se está estudiando, mejor dicho, ahora mismo, con dos biólogos, estamos estudiando algunas plantas, ya se han hecho algunos avances de qué plantas qué plantas rastreras no muy altas para no generar más patologías de raíces, sobre todo sabiendo que no puede ser un césped de plástico, lo que hay ahí, ¿no? Bueno, esto es una recuperación en alzado, ¿no? ¿Cómo quedaría? Porque, claro, ahora tenemos un tema aquí importante, que es el tema de cómo se recupera una barbacana, la volumetría de una barbacana. Bueno, eso sería un debate que nos pudiera llevar al origen de los tiempos, a las intervenciones, podríamos sacar intervenciones de todo tipo, pros y contras, a favor, de todo tipo, ¿no? Pero sí hay una cosa que tenemos, o por lo menos creemos tener clara, y es que, claro, una barbacana al final es un elemento masivo. Pero pensemos que recuperar aquí una barbacana es recuperar un volumen enorme, enorme, de recinto, de lienzo de muralla, ¿no? Una barbacana no tiene una vocación de ser un material ligero, es decir, en un principio se plantea hacemos una pasarela que coja la cota de liza y por ahí se recorra y demás. Pero siendo realmente consciente de la vocación de una barbacana, es decir, de la realidad material de una barbacana es un elemento masivo. Entonces, ahora mismo realmente estamos con ese debate encima de la mesa, porque no penséis que lo que traigo aquí está resuelto. Es decir, lo que se trae aquí precisamente es el debate de lo que se tiene encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que eso al final, a los arquitectos, a todos los técnicos en general, ¿no? Hacer un corte en el trabajo y traerlo encima de la mesa un poco, también enriquece porque nos escuchamos un poco el planteamiento y vemos un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, esa sería la volumetría del planteamiento. Claro, eso es llegar a la cota que venimos trayendo, llegar hasta este punto, recorrer todo el paso, recuperar la huella de las torres, ¿no? Sí que hemos planteado aquí un cerramiento ligero por todas las intervenciones que se generan atrás, ¿no? Para llegar a la cota de la pasarela, ¿no? Claro, bueno, hay varios testigos y demás por el tema de la altura de la barbacana que se pueden documentar y con el equipo de arqueología, con ayuda de ellos, pues se podría documentar a altura y demás. De hecho, esta cota, bueno, variable totalmente, ¿no? Pero en origen lo que se ha previsto es esto, ¿no? Este es un plano de, bueno, una sección constructiva para que veáis cómo al final lo que es la estructura metálica que arriostra la coronación de los muros de la iglesia, que, bueno, que nos sirve de pasarela, porque también creemos que esa intervención de pasarela tiene que ser una intervención bastante temporal, porque en el momento que la iglesia esté vaciada, esté consolidada, no necesitará estar atada en coronación. Una vez depositados, eliminados todos los restos, no creemos que necesite de ninguna viga de borde que vaya cosiendo toda la altura, ¿no? Y bueno, el tema de toda la sección constructiva, fijaos lo que supone consolidar la ladera que ahora mismo está completamente deshecha de la cimentación de la estructura muraria, ¿no? Tener una sección de un muro de gravedad que, bueno, que en este caso, evidentemente, hecho de tapial y demás, ¿no? Sobre todo para contener los restos originales y que nos sirvan como recrecido de encofrado perdido, por así decir, con la estructura muraria original, ¿no?
ahora mismo, una vez hecho el análisis de los morteros, no encontramos la cal que mejor nos pudiera ir, no es una cal al uso. Hemos visto varias, ¿no? desde Puman, Cumen, 212, pero todas tienen un nivel de salinidad tan alto que de depositarlo ni con geotextiles de plástico llevarían a una dureza tal a este tipo de tapial que auguramos que en un corto plazo de tiempo generarían una patología grave a los elementos originales. No obstante, hay que tapar muy bien las coronaciones, pues porque cuando se hace una intervención de consolidación de tapial, la junta entre los originales y lo nuevo es por donde se suele generar el mayor volumen de patologías que no dan la cara a simple vista, ¿no? Y hay muchos casos documentados a este respecto, ¿no? Entonces, para cerrar el proyecto del 1,5% cultural que está planteado, hemos metido todos los análisis cálcicos de los elementos de tapiales y lo que hemos dicho, hemos valorado una cal inerte, porque ahora mismo todas las cales, siendo inertes evidentemente, tienen unos grados de salinidad bastante altos y no habría ningún problema en alguno de los laboratorios o bien del Torroja o cualquiera de ellos, plantearle la fabricación de la cal a partir de las muestras de tapial. Pensad que este tapial tiene una cantidad de arcilla tremenda, y que una cal de las durezas que ahora mismo hay en el mercado lo que nos generaría sería unas roturas que, sin lugar a dudas, serían un gran problema para intervenir a posteriori, ¿no? Entonces, creo que parte de un proyecto de restauración, ya que contamos con toda esta cantidad de laboratorios, de probetas químicas y demás, es adelantarnos a eso para evitar estas patologías futuras, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba de algunas de las muestras vegetales que estamos planteando ubicar en el ámbito a pie del lienzo amurallado y poco más. Bueno, evidentemente, con el contexto del 1,5% cultural no vamos a entrar en cuestiones administrativas, pero sí que es cierto que nos exigen que, aunque esto se desarrolle a nivel de anteproyecto, tiene que ir valorado ya casi como si fuese un proyecto de ejecución. Entonces, para poder llegar a ese nivel de grado de medición, lo que nos obliga es a desarrollar un proyecto mucho más de mayor grado de definición y luego volver atrás y sintetizar en 10 formatos, que es lo máximo que se pueden presentar al Ministerio. Yo ya termino y hay una cosa que me gustaría decirles porque es importante, y es que cuando uno ve cómo están los elementos patrimoniales que están así en el estado en el que se encuentran y demás, hay una... vuelvo a citar a Torres Balbás cuando estaba ya al final prácticamente de sus días, ¿no? Que dice, oye, tendremos que empezar a hacer algo ya con la Alhambra. Se había pegado toda una vida entera trabajando en la Alhambra, toda una vida entera. Y ya casi muriendo dice, habrá que empezar a hacer algo con la Alhambra, ¿no? Porque yo creo que en esto de trabajar el patrimonio hay una cuestión fundamental y es que el tiempo, fijaos la contradicción, el tiempo casi que se para en todo este tipo de intervenciones, ¿no? Y entonces, bueno, no quiero parafrasear a Torres Balbás diciendo que habrá que empezar a hacer algo ya con esto, porque ya me consta que, y lo estamos viendo, que se está haciendo y sobradamente. Pero, si bien es cierto que el tiempo se para, sí que quiero volver a subrayar, ¿no? que al final este tipo de intervenciones tan largas, tan complejas, yo creo que el resultado de esta intervención es proporcional a la complejidad. Cuanto más complejas son, al final el resultado es completamente proporcional, más interesantes son, ¿no? Pero en estos momentos en los que uno se encuentra la realidad material así, no me cabe duda que lo que hay que tener es, como creo que se está teniendo, una fe firme y una voluntad decidida. Y nada, muchas gracias.